La brevísima relación de la destrucción de las Indias es uno de los textos más reconocidos del religioso Fray Bartolomé de las Casas y constituye en efecto una defensa de los pueblos indígenas nativos y continente americano, a la vez que da testimonio de las masacres y atrocidades cometidas por los conquistadores españoles en el proceso de colonización. Este libro es uno de los textos más importantes de la historia porque representa un argumento audaz a favor de los derechos humanos de un pueblo marginado y a la vez que condena a los opresores compatriotas suyos por haber destruido civilizaciones enteras y algunas otras que estaban en casi peligro de extinguirse, por así decirlo. En fin, la brevísima relación no logró que se terminara la esclavización de los pueblos indígenas ni tampoco de los pueblos africanos, pero sí permanece como un testimonio vivo y vehemente de un hombre que, al reconocer su parte en la opresión de la misma creación de Dios a que él servía, cambió su vida completamente, dedicándose de esta forma a una misión noble y digna, dejando un ejemplo a seguir para futuras generaciones. De la isla española. En la isla española, que fue la primera, como dijimos, donde entraron cristianos, comenzaron los grandes estragos y perdiciones que estas gentes, y que primero destruyeron y despoblaron, comenzando a los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse, para usar mal de ellos y comerles sus comidas que de sus sudores y trabajos salían, no contándose con lo que los indios les daba de su agrado, conforme a la facultad que cada uno tenía, que siempre es poca. Mi nombre es Diego Andrés y vengo a relatarles sobre los reinos que habían en la isla española. Resulta que en cierta isla habían 5 reinos muy grandes y 5 reyes muy poderosos, los cuales, por decirlo así, obedecían a otros señores que tenían un mando un poquitico más alto, y puesto que algunos señores de algunas provincias no reconocían, por decirlo de esta manera, la superioridad de algunos de ellos. Entonces el primer reino llamado Magua, y la última sílaba era Aguda, que quiere decir que el reino de la Vega, esta Vega es de las imágenes y las insignias y admirablemente cosas del mundo, porque ya que recuerdo duró 80 lenguas de la mar y del sur al norte. También tiene tierras altísimas y dice que entre ellos hay más de 30.000 ríos y arroyos, que son muy ricos en oro. De las dos islas de San Juan y Jamaica. Pasaron a la isla de San Juan y a la de Jamaica, que eran unas huertas y unas colmenas, el año de 1509 los españoles, con el fin y propósito que fueron a la española. Hola, mi nombre es Vanessa Dueñas y en el año 1511 los españoles viajaron hacia la isla de Cuba. Allí habían grandes provincias de gentes. Un cacique y unos indios estaban allí, un grupo de ellos, y se preguntaban entre sí que por qué los españoles, les hacían tanto daño. Unos decían que aparte de que su naturaleza era ser malos y crueles, era porque adoraban a su Dios, lo hacían por adoración al Dios al que ellos seguían. Cuando ellos dijeron eso, unos decían que tal vez si le hacían danzas a este Dios, ellos tal vez los podían perdonar o tener misericordia, pero la realidad era otra. Los asesinaron a cuchillo o algunos indios alcanzaron a huir a los montes y allí se ahorcaban hombres, mujeres y hasta sus hijos. Otros indios fueron llevados a servidumbre, fueron tomados como servidumbre, viéndose morir los unos con los otros. El Reino de la Tierra Firme era una entidad territorial o demarcación administrativa continental a conquistar, cuya denominación era esencialmente literaria ya que nunca tuvo un rey, y nominalmente pertenecía a los reinos de Indias, por lo cual el nombre sencillo de Tierra Firme o Costa Firme en los primeros tiempos coloniales fue el nombre genérico y no político que se le dio originalmente a los territorios costeros septentrionales de la América del Sur. Perdió su independencia administrativa en el año 1543 más o menos, al extinguirse su audiencia y quedar degradada como Alcaldía Mayor de Panamá y Nombre de Dios, que incluía también la región de Darién dentro de la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala, y que a su vez formaba parte como una entidad autónoma del Virreinato de Nueva España. Posteriormente, como provincia de Tierra Firme, pasó a ser una dependencia directa del Virreinato de Perú, más o menos desde 1550 hasta 1565, si no me equivoco, año en que se reinstaló la Audiencia de Panamá y se desintegró la vecina Capitanía General guatemalteca, por lo cual adquirió jurisdicción sobre los nuevos territorios de las provincias de Nueva Cartago y Costa Rica, y otros como de Nicaragua y Honduras, obteniendo así nuevamente autonomía como presidencia, gobernación,
de tierra firme, pero perdió dichos territorios en el año 1570. Su autonomía virreinal se mantuvo, pero en 1614 su Real Audiencia Pretorial pasaría a ser subordinada a la Real Audiencia de Lima, y desde 1739, al ser la provincia incorporada al restablecido virreinato de Nueva Granada, la Real Audiencia pasó a ser subordinada a la Real Audiencia de Bogotá. De la provincia de Nicaragua. El año de 1522 o 23 pasó este tirano a sojuzgar la felicísima provincia de Nicaragua, el cual entró en ella en triste hora. De esta provincia, ¿quién podría encarecer la felicidad, sanidad, amenidad y prosperidad y frecuencia y población de gente suya? Era cosa verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos, que casi duraban 3 y 4 lenguas en pueblo, llenos de admirables frutales que causaban ser inmensas la gente. A esta gente, porque era la tierra llana y rasa, que no podían esconderse en los montes, y deleitosa, que con mucha angustia y dificultad osaban dejarla, por lo cual sufrían y sufrieron grandes persecuciones, y cuanto les era posible toleraban las tiranías y servidumbre de los cristianos. Bueno, en el año 1517 se descubrió la Nueva España. Se hicieron grandes escándalos y con los indios y algunas muertes, ¿no? Por lo que descubrieron que en el año 1518, un año después, le fueron a robar, fueron a matar lo que se llamaban los cristianos, ¿no? La persecución cristiana. Y aunque ellos dicen que iban a sobrepoblar, y desde este año que fue el 18 hasta el día de hoy, y también tenemos que tener en cuenta que que en el año 1542 se ha rebosado y ha llegado como tal, por decirlo así, toda la iniquidad y también toda la injusticia, la violencia, la tiranía, las destrucciones, las despoblaciones, los robos, violencias, en tantos tales y reinos de la gran tierra firme, que o le decían de esta manera, que a todas las cosas que se han dicho son nada a comparación de las que se hicieron. De la provincia y el reino de Guatemala. Llegado al dicho reino, hizo a la entrada mucha matanza de gente, y no obstante esto, salió a recibir en unas andas con trompetas y atabales y muchas fiestas el señor principal, y con muchos señores más de la ciudad de Altatlán. En 1525 se tomó como líder otro tirano en Pánuco. Este también cometió grandes atrocidades, y él enviaba grandes cantidades de esclavos donde mejor podía venderlos, que eran las islas de Cuba y a la isla española. Él también se convirtió en un gobernador de la Nueva Ciudad de México y la Nueva España. Y todo aquel que no se le obedeciera, que no le obedeciera a él, se le castigaba de una manera cruel. Él cometió también grandes robos y atrocidades. Cuando ellos llegaron a la provincia de Jalisco, una tierra muy fértil y una de las más lindas de las Indias, cometieron las mismas atrocidades, quemaron pueblos, quemaron a caciques y otros los tomaron como esclavos, todo por robarse y llevarse el oro de los indios y todos sus atributos. La Capitanía General de Yucatán fue una entidad territorial integrante del Imperio Español. Sin embargo, al no contar con una audiencia real, su población debía acudir a la Real Audiencia de México y en el Virreinato de Nueva España, o la de su vecina, la Real Audiencia de Guatemala, para resolver sus controversias jurídicas. Es muy probable que esta orden se haya dado entre conflictos específicos que sostuvieron el gobernador y capitán general de aquella época. Es importante notar que los virreyes de la Nueva España no tenían un mandato sobre los asuntos militares o de gobernación sobre la provincia y Capitanía General de Yucatán, sino principalmente como presidentes a la Real Audiencia de México. En 1786 la corona española implementa el régimen de intendencias y el territorio cambia de estatus y de denominación en 1787 a Intendencia Gobernación de Yucatán, conservando la misma extensión territorial que ya se había mencionado antes. De la provincia de Santa Marta. La provincia de Santa Marta era tierra donde los indios tenían mucho oro, porque la tierra es rica y las comarcas tenían industrias de cogerlo. Y por esta causa, desde el año de 1498 hasta hoy, año de 1542, otra cosa no han hecho infinitos tiranos españoles, sino ir a ella con navíos y saltear, matar y robar
aquellas gentes por robarles el oro que tenían y tornándose en los navíos que iban en diversas y muchas veces, en las cuales se hicieron grandes estragos y matanzas y señaladas crueldades, y esto comúnmente a la costa de la mar. Bueno, la provincia de Cartagena se encontraba más abajo de las 50 leguas de la provincia de Santa Marta. Se dice que tenía o tiene más de 100 leguas por costa de mar y mucha tierra hacia adentro a lo que era el mediodía. Estas provincias habían sido tratadas, pero también habían sido angustiadas, muertas, desoladas, despobladas, y entre los años 1498 o 99 y hasta el día de hoy, como la de Santa Marta, y estas fueron, o sea, dicen que ellas fueron muy señaladas y crueldades, y tuvieron muertes, tuvieron robos por los españoles, por su conquista, que por acabar presto a esto, breve a una suma, y no quiero decir que sea algo en particular, sino por referirse a las maldades que en otros momentos ellos hicieron. De la costa de Perlas y de Paria y la isla de la Trinidad. Desde la costa de Paria hasta el Golfo de Venezuela, exclusive, han sido grandes y señaladas las destrucciones que han hecho los españoles en aquella gente, salteándolos y tomándolos los que más podían para venderlos por esclavos. Los indios recibiéndolos como si fueran sus entrañas y sus hijos, sirviéndoles señores y súbditos con grandísima afección y alegría. En la isla de Trinidad, que es mucho mayor que Sicilia y mucho más felices, que está pegada con la tierra firme por la parte de Paria, y que la gente de allá es de la buena y virtuosa en su género que hay en todas las Indias. En el río Yurapari, en el año 1529, por allí subió un tirano. Allí realizó grandes matanzas, quemó a personas vivas, personas inocentes que estaban en sus tierras. La Capitanía General de Venezuela fue una entidad territorial perteneciente al Imperio Español, establecida por la Corona Española el 8 de septiembre de 1777, durante el periodo de colonización, que abarcó un territorio similar a la del actual Venezuela. Fue gobernada por distintos capitanes y generales, exceptuando un breve periodo en el que la Junta Suprema de Caracas, tras la renuncia de Vicente Emparán, se encargó del gobierno hasta marzo de 1811. España perdió formalmente el reino en 1823, cuando la administración fue concedida a la Gran Colombia después de un periodo de transición que comenzó en 1821. De la provincia de la Tierra Firme, por la parte que se llama Florida. A estas provincias han ido 3 tiranos en diversos tiempos, desde el año de 1510 o de 11, a hacer las obras que los otros 2 de ellos en las otras partes de las Indias han cometido, por subir a estados desproporcionados de su merecimiento, con la sangre y perdición de aquellos sus prójimos. Y todos 3 han muerto, mala suerte, con destrucción de sus personas y casas que habían edificado de sangre de hombres en otros tiempos. El río La Plata. Se dice que desde el año de 1522 o 23 siempre se ha ido a este río, ¿no? Al río La Plata, donde hay grandes reinos, hubieron grandes reinos, provincias, y de gentes gentes muy dispuestas y que fueron supuestamente muy razonables. 3 o 4 veces o 4 capitanes. En general sabemos que han hecho muertes y también muchos daños, y que en particular, como esto está muy, por decirlo así, tras a mano, de lo que más se trata de las Indias, pues no sabemos qué cosas decir con señales a esto. Y en duda tenemos que no hayan hecho o hagan lo que hoy, las mismas obras que en las otras partes se han hecho, y porque son los mismos españoles o fueron los mismos españoles, y que entre ellos hay de los que se han hallado en las otras, y porque van a ser ricos supuestamente y en grandes señores como los otros. De los grandes reinos y grandes provincias del Perú. En el año 1531 fue otro tirano grande con cierta gente a los reinos del Perú, donde entrando con el título e intención y con los principios que los otros pasados, creció en crueldades y matanzas y robos, sin fe ni verdad, destruyendo pueblos, apocando, matando las gentes de ellos, y siendo causa de tan grandes males que han sucedido en aquellas tierras.
En el año 1539, todas estas provincias recibieron el nombre del nuevo Reino de Granada. También se cometieron infinidad de crueldades, más niños, más mujeres y más hombres terminaron asesinados. Fue hasta el año 1542 que en Barcelona se impusieron una serie de órdenes y normas, las cuales intervinieron o ayudaron a que cesaran todas estas maldades. Muchas gracias.